Y allí con tus ojos cerrados, vas a empezar a tomar respiraciones profundas y vas a entrar en un estado de calma y conexión contigo a través de la respiración. A través de tu respiración estás entrando en un estado de calma y conexión profunda. Imagina que en este momento eres como un vaso con agua que tiene arena por dentro y está revuelta. Y nosotros estamos aquí respirando pacientemente y en calma, observando cómo la arena empieza a bajar y se asienta en la base del vaso. Y vas calmando tus aguas internas. Y se van calmando los pensamientos. Y se van calmando las emociones del día. Se van calmando las actividades de lo que tuviste que hacer en el día, de lo que te quedó pendiente, de lo que está para mañana. Y la arena de ese vaso se va sentando y el agua se va poniendo cada vez más clara. Siente el espacio en el que estás. Ocupa el espacio en donde estás. Y sintiendo el espacio en el que estás, haz conciencia de tu cuerpo, de todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Inhalando y exhalando profundo. Y siente cómo está tu cuerpo. Suelta cualquier tensión. Relaja la expresión de tu cara. Relaja la tensión del cuello, de los hombros. Relaja la tensión de los brazos, de las manos. Relaja la tensión de las piernas. Relaja la tensión que puede haber en la respiración. Lleva la atención a tu corazón y siente que relajas tu corazón. Vas relajando tu mundo interno. Y lo único que empieza a existir es este momento, aquí y ahora, esta noche de jueves 14 de mayo del 2020. Y desde ese nivel de conexión que empiezas a crear, te vamos a dar la bienvenida a tus ángeles guardianes. Respira profundo, exhalas. Le vamos a dar la bienvenida a los arcángeles que nos van a acompañar durante esta sesión. Arcángel Chamuel, Arcángel Rafael, Arcángel Gabriel, Arcángel Jofiel, Arcángel Zadkiel, Arcángel Miguel,
Arcángel Uriel, Arcángel Metatrón, le damos la bienvenida al alma de cada uno de todos los que estamos aquí en este espacio, a nuestras historias, a nuestros dolores, al ego, a nuestros dones, le damos la bienvenida. Lleva las manos a tu corazón, primero tu mano izquierda sobre tu pecho, sobre tu mano izquierda, tu mano derecha, y ponle una intención, ofrece el tiempo, la atención, la energía que estás dedicando a este espacio. ¿A quién lo quieres ofrendar? ¿A qué área de tu vida la quieres ofrendar? Ponle una intención. Vamos a poner una intención de compartir este espacio y de ofrecer nuestro estar acá por un grupo de personas que vamos a traer a este espacio. Familiares, amigos. Tráelos con la mente, visualízalos aquí, visualiza que sus nombres están allí en ese tablerito que nos acompaña. Y los vas trayendo mentalmente. Y vamos a ofrecer también esta sesión por una intención colectiva y más grande que tiene que ver con nuestro planeta Tierra, con todo esto que estamos viviendo. Así que vamos a ofrecer también esta sesión, el tiempo que vamos a dedicar, nuestra energía, atención, por el bien de todo nuestro planeta Tierra, de todo el planeta Tierra. Inhalas profundo, exhalas. Recuerdas la presencia de tus ángeles, de tu alma. Vamos a tomar respiraciones profundas y vamos a poner la intención de abrir nuestra mente, de abrir nuestros oídos, de abrir nuestros ojos, de abrir nuestros corazones, de abrir toda nuestra vida para este mensaje. Vamos a pedirle a nuestros ángeles guardianes que podamos comprender y recibir completamente el mensaje que ellos tienen para nosotros. Hay un mensaje especial para ti durante toda esta sesión. Vamos a pedir al Arcángel Miguel que abrace amorosamente nuestro ego para que éste no interfiera. Y que si el ego aparece, sea para mostrarnos lo que necesitamos trabajar. Lo que necesitamos darnos cuenta para cambiarlo en nosotros. Con esa intención, toma conciencia del espacio en el que estás. Tomamos 3 respiraciones profundas. Y cuando esté bien para ti, lentamente, vas a abrir nuevamente tus ojos. Y a medida que vayan llegando, me van contando qué les llamó la atención de llegar a esta meditación si se acuerdan del tema. Si no se acuerdan no pasa nada, pero seguro alguno se acordará.
¿Qué le llamó la atención de esta meditación, del tema de esta meditación? Ok, dice Olga Lucía, la inteligencia espiritual. Ok, bien. Dice Erika, recibir un mensaje de los ángeles. Ok, Rocío, de conectar con mis ángeles guía. Siempre he tenido esa inquietud. Ok, un mensaje de los angelitos. Ok, miren. Y siento que el momento también es bien adecuado para trabajar con este tema que vamos a estar trabajando el día de hoy. Sentir a mis ángeles, dice Mónica, sentir el apoyo de los ángeles en el proceso en el que estás viviendo. Claudia, conectar con mis ángeles y la luz interna. Paula, conectar con mis ángeles, súper. De hecho, parte de la sesión era como conectando con los ángeles y también la inteligencia espiritual, y ya vamos a ir viendo por qué conectar con nuestros ángeles nos permite conectar con esto de la inteligencia espiritual. Voy a darle ahorita un gusto al hemisferio izquierdo y también le vamos a dar gusto al hemisferio derecho. Vamos a darle gusto a estas mentes que son inquietas y que quieren tener como todo explicado desde la lógica, y vamos también a darle gusto a las mentes que les gusta como la no estructura y como más expansión. Vamos a pasar por todos esos estados. Para hablar de inteligencia espiritual, quiero contarles un poquitito de historia sobre las inteligencias. Antes, como en los años, en el periodo de tiempo del 1900, como en el siglo XX, existió un psicólogo llamado Howard Gardner, y él fue el primero que empezó a hablar acerca de las inteligencias múltiples. Y se hizo muy reconocido por su teoría de las 8 inteligencias múltiples. Ahí como que hubo un quiebre en la comprensión de nosotros los seres humanos, y este hombre dijo, antes de esta teoría, era como que, y seguro nosotros y nuestra educación vivió un poquitico de eso, quizás los millennials no tanto, o los más jóvenes de que los millennials no tanto, una época en donde o tú eras muy bueno en el estudio o eras muy bueno en la lógica, y si no eras muy bueno en la lógica, no eras inteligente. Uno era inteligente si era uno era únicamente inteligente si era inteligente en esa área de la lógica o en las matemáticas. Y entonces llega este señor Howard Gardner y dice, un momentito, hay 8 clases de inteligencias y todas son válidas. Se las voy a leer solo como por saber y como por curiosidad. Esto fue en 1983 cuando él hace pública esta teoría. Él habla de una inteligencia verbal, personas que son muy inteligentes a la hora de expresar y comunicarse a nivel verbal y lingüístico, una inteligencia lógica y matemática, una inteligencia espacial y visual, una inteligencia musical, una inteligencia corporal, ¿sí? Una inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con la capacidad mía de conectar conmigo misma, como de la relación conmigo, de ir adentro, una inteligencia interpersonal, mi capacidad de ir hacia otra persona, de conectar con otros seres humanos, esa era otra inteligencia, y la última inteligencia de la que él habló era la inteligencia naturalista o natural, y eran como los científicos que tienen una capacidad de observar fenómenos de la vida humana y como estudiarlos. Entonces ahí ya se le dio valor, tú no puedes ser muy bueno en matemáticas, pero eres muy bueno en música. Tú no eres muy bueno en lenguaje y en lingüística, pero eres muy bueno en la parte corporal. ¿Listo? Esta teoría de Howard Gardner nos permitió como ir comprendiéndonos a nosotros como seres humanos en dimensiones cada vez más y más y más grandes. Luego aparece otro señor, esto fue ya mucho después, hacia el año 1996, y les voy poniendo estas fechas porque va a ser importante. Estas fechas aparece otro señor que se llama Daniel Goleman, psicólogo también, y que se vuelve muy famoso y que también marca un antes y un después como en el conocimiento de nosotros los seres humanos y en la psicología, y aparece hablando de la inteligencia emocional.
Entonces, él parte del estudio de Howard Gardner y luego dice, venga, pero aparte de eso hay otra clase de inteligencia. Hay una inteligencia que está filtrada entre esas en la intrapersonal y en la interpersonal, que podríamos llamar inteligencia emocional. Hay un libro de este señor que se llama, tiene el mismo nombre, Inteligencia Emocional. Este libro es sencillamente maravilloso porque tiene toda una explicación de cómo funcionan las emociones y el pensamiento en nosotros los seres humanos y cómo nosotros podemos o no ser inteligentes a nivel emocional. Cuando llega este señor y pone esta teoría, también se abre otro montón de cosas, otro montón de información en nosotros los seres humanos, y es cuando decimos, claro, esta persona tiene un nivel intelectual muy alto, esta persona se sabe los países de memoria, pero inteligencia emocional no tiene. No reacciona de manera adecuada con la frustración, él se frustra en una reunión y saca a todo el mundo y grita a todo el mundo y le está costando un par de cosas que sería trabajar en equipo, liderar y demás. Bien, esa también es bien bonita la inteligencia emocional. Lo que hace entonces Daniel Goleman con la inteligencia emocional es que él empieza a darle valor, estamos hablando de 1996, que fue cuando él sacó el libro ya oficialmente. Esto no fue hace mucho, ¿sí? Comparado con el tiempo en que nosotros llevamos como humanidad en la historia, para que vayan viendo cómo es que vamos evolucionando. Entonces este señor dice, rescata otra vez el valor del mundo emocional, porque estábamos muy, muy pegaditos a la lógica, muy pegaditos a lo que vale, no es si tú eres inteligente emocionalmente o si eres el más empático del salón. Aquí lo que realmente importa es que tú te saques 10, que tu nota sea de 10. Gracias a Goleman abrió todo el mundo del trabajo emocional, de la automotivación, de la capacidad que yo tengo de gestionar y de regular mis propias emociones, de la capacidad que tengo de conectar de manera empática con otras personas y de generar compasión con otras personas. ¿Listo? Ahí digamos que con eso empezaron como con esta inteligencia emocional y con las otras inteligencias, hubo dos que empezaron a coger mucha importancia, de las que ya había dicho Howard. La inteligencia intrapersonal, conocida como esa capacidad que yo tengo de autoconocerme, autoobservarme. Incluso de saber a mí qué me está doliendo y dónde me está doliendo. Parece sencillo, pero es una función biológica. ¿Dónde me está doliendo? Y yo puedo decir en el estómago. ¿Y qué parte del estómago? No, en la parte de arriba. Y como una propaganda que es bien puntual. ¿Y cómo le duele el estómago? Entonces podemos decir, no es un dolor como punzadas, no es un dolor que se va irradiando, no es un dolor de retorcijón. De la misma manera nosotros podemos ir hacia adentro y empezar a observarnos. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué me generó esta conversación con esta persona? ¿Qué me generó esa canción? ¿Qué me generó este texto en este libro que estoy leyendo? Esta inteligencia intrapersonal se fue combinando entonces con la interpersonal. Y era que yo pudiera no solamente observarme a mí y ser agradable y gentil conmigo, sino que yo pudiera conectarme con las otras personas. ¿Con quiénes? Con las personas que yo tengo aquí a mi alrededor, con las personas que están aquí en este espacio, con quienes yo convivo en los distintos espacios. Casa, trabajo, amistades, universidad, colegio y demás. Cuando empezaron a ver como este mix entre la inteligencia emocional, la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, un grupo de psicólogos, de científicos y de filósofos empezaron a encontrar otra inteligencia que estaba como asomándose por ahí. Y ahí todavía seguimos hablando del siglo XXI, es realmente muy reciente. Empezó como a asomarse, como ellos empezaron a ver como el surgimiento de una nueva inteligencia, que no era emocional, no era intrapersonal, no era interpersonal, era distinta, pero parecía que las abarcaba todas. Y entonces apareció la inteligencia espiritual, que también se le conoce con el nombre de inteligencia transpersonal, trascendente o existencial. ¿Listo? Entonces fueron encontrando como esta nueva inteligencia. ¿Cómo fueron encontrando ellos esta nueva inteligencia? Y quiero que ustedes hagan esta misma pregunta también.
Y aquí nos vamos a devolver, estamos hablando del siglo XXI, pero aquí nos vamos a devolver mucho atrás, siglo XX. Vamos a devolvernos a la época de las guerras, vamos a devolvernos a las guerras mundiales. ¿Qué permitió que muchas personas se sobrepusieran a las guerras mundiales? ¿Qué permitió que muchas personas se sobrepusieran? Con esto de sobreponerse, no estamos hablando de vivieron su vida perfectas, no tuvieron traumas o no tuvieron secuencias emocionales o psicológicas, no. Es de sobreponerse, de poder pasar la página de alguna manera y de seguir avanzando. ¿Listo? ¿Qué permitió que muchas personas se sobrepusieran a las guerras mundiales? Y quiero que me vayan poniendo cositas. ¿Qué tenían esas personas? Entonces iban encontrando como dos grupos. Los que efectivamente lograron sobreponerse a esas condiciones muy difíciles posguerra y durante la guerra. Y otras personas que no lograron sobreponerse. Todo lo contrario, entraron en trastornos emocionales muy fuertes, no siguieron siendo funcionales en su vida, incluso algunos se suicidaron. ¿Cuál era la diferencia? Entonces la otra pregunta era, ¿qué tenían esas personas de diferentes a estos que lograron sobreponerse? ¿Qué tenían de diferente? Quiero entonces leerlos. A ver, a ver, a ver. Dice aquí, la fe, dice Alejandra, la resiliencia, dice Zuli, Carol. Cuéntenme qué es la resiliencia. A mí esa palabra me parece linda, me gusta, pero me gusta más el significado. Paula dice la esperanza, el impulso emocional. Dice Mónica, encontrar un propósito más grande que ellos a todo eso que vivieron. Resiliencia aparece otra vez por aquí. Dice Natalia, fortaleza, adaptación a nuevas situaciones, el manejo de las emociones, fe, su espiritualidad, como lo dice Víctor Frank. Ahí estamos conectadas, para allá vamos, Lucía. La fe de salir adelante. En común la adaptación y el deseo de superación. Lo que tenían en común, un propósito en Dios, fortaleza y esperanza. No se rindieron nunca, no cayeron presa del miedo. Dice Cata, la capacidad de adaptación a las circunstancias. Sandrita, aprovechar la situación como crecimiento y aprendizaje. Eran personas emocionalmente fuertes. ¿Qué entendemos nosotros? ¿O cómo nos imaginamos a una persona emocionalmente fuerte? La creencia en algo más allá de lo terrenal, dice Luisa. La capacidad de adaptarnos, la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Dice Rocío, esperanza, Zuli, capacidad de poder superar circunstancias difíciles y traumáticas, adaptarse a situaciones de forma positiva. Ok, la resiliencia, la capacidad de superar circunstancias difíciles, resiliencia, adaptarnos a situaciones de forma positiva, recuperarse de una adversidad y de ahí sacar un proyecto de vida. Ok. Dice Nata, fuerza interior, soltar el control y ver el aprendizaje y perdonar. Sandri, esperen que me llegan los mensajes y se me fue. Se me devolvió todo esto. Yo acá en el comentario de Sandra. La capacidad de sobreponerse, esperanza. La capacidad de superar las creencias negativas. Ok, bien. Todo eso está perfecto. Miren que esas preguntas son bien lindas. Y estas dos preguntas, la de qué permitió que muchas personas se sobrepusieran a estas consecuencias de las guerras mundiales y qué tenían estas personas de diferente a quienes no lograron definitivamente sobreponerse, y ahí empezaron entonces, lo que hicieron estos investigadores fue devolverse en la historia y se dieron cuenta que esta inteligencia no era exclusiva del siglo XXI, sino que eso ya estaba atrás, que nosotros casi que, como el ADN que nosotros tenemos, el ADN de Sandra Martínez no es el ADN únicamente de Sandra Martínez Vargas y de su familia, el apellido Martínez y el apellido Vargas y de ahí para atrás. El ADN emocional que a mí me acompaña, la información que está en el inconsciente colectivo que a mí me acompaña,
forma parte del inconsciente y de la información de toda la humanidad. Si vemos ahora que los niños van naciendo como con otros chips, como con otra información, entonces estas personas que lograron superar eso, a nosotros nos abrieron el camino y nos dejaron semillitas, ¿vale? Pero ya estaba presente, solo que en ese momento de la guerra en el que estaba, en un momento en donde el mundo emocional no estaba permitido, en donde el mundo espiritual tampoco, porque había muchas cosas de la religión que no permitía que salieran a flote, no había un espacio ni emocional, ni energético, ni mental para hablar de inteligencia emocional. Entonces, en este momento aparecen, ellos empiezan a hacer una investigación muy grande de ellos, de todas las personas que ellos empezaron a investigar, yo escogí una, que a mi modo de ver es la que más me ha inspirado cuando hablo de sentido, significado, tiene una historia de vida además preciosa y tiene que ver con Víctor Frank. Este señor, psiquiatra, pues en esa época que uno podía hacer 1000 cosas a la vez, ¿no? Entonces el señor era psiquiatra, neurólogo, filósofo, súper inquieto con el sentido de la vida, muy, muy inquieto, como siempre buscándole un sentido y una razón a su propia existencia. Más o menos como hacia los 30 y pico de años, este hombre llega en 1942, parece muy lejos, pero eso realmente fue allí nomás, cae en un campo de concentración. Los deportan y caen con su familia, sus padres, sus suegros y su esposa a un campo de concentración. Durante los siguientes 4 años, Víctor estuvo en 4 campos de concentración diferentes, viviendo todo lo que nosotros ya conocemos que pasó en esa época de la humanidad. Todos los maltratos, todas las cosas muy fuertes que vivieron en ese momento. Ahí, justo ahí, Víctor Frank empieza a probar su propia teoría. Quiero que ustedes se imaginen por un momento toda la información que este hombre tenía que estar viendo, lo separaron de sus papás, lo separaron de su pareja, estar en estas cámaras de gases, el maltrato, todos los experimentos que hacían con ellos, los maltratos además emocionales y psicológicos, más los maltratos físicos, el no tener periodos largos sin comida y tener que hacer trabajos físicos arduos. Quiero que intenten imaginarse todo lo que pasó en ese momento. Resulta que entonces aquí este hombre empezó a trabajar justo en esos campos de concentración lo que ya venía trabajando antes. Antes de que entrara en los campos de concentración, él empezó a trabajar como con dos bases. Y esto ya empieza a darle sentido a la inteligencia espiritual, chicos. Durante ese tiempo del campo de concentración en la que él estuvo, él se dio cuenta que lo único que a él le estaba ayudando para poder salir a flote emocional y psicológicamente de esa situación, porque es que él no tenía cómo controlar que físicamente no lo iban a matar. Él no tenía cómo controlar de que iba a sobrevivir y que se iba a salvar físicamente, porque recordemos que las personas que estaban ahí estaban sometidas a unos niveles de estrés demasiado altos y es más o menos como que tú te levantas, si es que te levantas, si es que en la noche ya no te asesinaron, no te mataron, y al otro día con la misma incertidumbre de saber si va a ser hoy el día en que me voy a ir o no con esos niveles de estrés. Lo que este hombre empezó a encontrar es que lo único que a él le daba propósito y sentido a su experiencia era algo más grande que él. Tenía que ver con algo que no era material, que no tenía que ver con este cuerpo físico, que no tenía que ver con las emociones humanas, porque si no, entonces ahí empezamos a ver qué era lo que diferenciaba a este grupo del otro. Este grupo que logró como sobreponerse no se quedaba enganchado con sus emociones, sino ellos se conectaban con algo más allá de las emociones. Por eso también se llama inteligencia transpersonal. Va más allá de este cuerpo, va más allá de lo que la mente me está diciendo. La vida no tiene sentido, me quitaron a mis papás, me quitaron a mi esposa, estoy acá, en cualquier momento me matan, como una vez a la semana. No, él se conectó con algo más allá. Y a raíz de eso, él empezó a trabajar con 2 cosas que se convirtieron la base de la inteligencia espiritual. La primera es
Y aquí es donde empiezan como el contenido y la carne de esta sesión, para que los angelitos aquí nos ayuden y armonicen la atención. Debemos responder a la pregunta que la vida nos hace, de cuál es el sentido de nuestra vida. Y lo que dice Víctor Frank, la base de la inteligencia espiritual es: nosotros somos responsables de nuestra existencia. Y quiero que en este momento hagamos un ejercicio. Quiero que escribas ahí en el chat: yo soy responsable de mi existencia. Y sientan lo que puede generarles el solo hecho de decirla o escribir. Yo soy responsable de mi existencia. Yo soy responsable de mi existencia. Ok. Yo soy responsable de mi existencia. Yo soy responsable de mi existencia. Ahora empecemos a imaginarnos, si todos como le estamos haciendo acá y empieza como a multiplicarse, absolutamente todos los seres humanos empezamos a decir: yo soy responsable de mi existencia. Yo soy responsable de mi existencia. ¿Mm? Yo. Imaginémonos por un instante en qué podría terminar el mundo si cada uno empieza a decir: yo soy responsable de mi existencia. ¿Mm? Entonces, esa es la primera. Tú eres responsable de tu existencia, lo cual da paso a la segunda base de esta inteligencia espiritual, y es: el ser humano, todos los seres humanos, no algunos, unos sí, otros no, depende de, no. Todos los seres humanos, sin excepción alguna, tienen la capacidad de encontrar un significado, un sentido a cualquier circunstancia que pueda vivir, por más dolorosa y absurda que sea. Cualquier ser humano, todos los seres humanos, sin distinción alguna, tenemos la capacidad de encontrar un significado y un sentido a un momento, una situación de nuestra vida difícil, dolorosa y hasta absurda. Aquí con esto entonces lo que dice él es que tú no eres únicamente responsable de tu existencia, sino es tu responsabilidad encontrarle sentido a eso doloroso y absurdo que puedes llegar a vivir en la vida. Nadie más puede hacerlo. Entonces miren que de entrada, aquí se me unió la que hacía falta. Fue que se había salido Paul. Bueno, entonces, miren que con estas dos ya empezamos a sentir como un nivel de responsabilidad y de sentido con lo que a mí me va pasando, porque nosotros no tenemos cómo controlar las cosas que la vida nos va a poner y la manera en la que la vida en algún momento nos va a sorprender. Entonces, luego de eso, cuando estos investigadores encontraron esas bases desde allá, como tan atrás, empezaron a trabajarla con la nueva información de ahora, del siglo XXI como tal, y empezaron a darle forma a esto que se llama inteligencia espiritual. Y entonces lo empezaron a poner en términos de: es una habilidad propia del ser humano. La inteligencia espiritual no es una inteligencia que tienen otros seres vivos como los animalitos. Eso también nos conecta con la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos en nuestras vidas y en el mundo. Es una habilidad propia de los seres humanos. Es un resultado que, si bien empezó hace mucho, esta parte a mí me encantó cuando la vi. Esta inteligencia espiritual está siendo un resultado evolutivo. Cada vez lo vamos a necesitar más. Cada vez, y por eso ahorita, en los 60 quizás, había un boom de yoga también y de meditación, pero entonces estas personas eran vistas como hippies, y un hippie era igual a ser vago, irresponsable, que no sabía qué hacer con su vida y que podía tener una inteligencia espiritual, pero como no tenía dinero, como no tenía una casa, entonces no era valioso para la sociedad. Pero si nos damos cuenta ahorita, y sobre todo en este momento de la pandemia, la popularidad de la meditación se disparó nuevamente. Y así va a seguir.
porque esto termina siendo un resultado evolutivo. Y ahí vamos como tejiendo el propósito de la inteligencia espiritual. Es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de conectarnos con algo más grande, más allá del entendimiento humano. Y si me cuesta conectarme con algo más allá del entendimiento humano, me voy a conectar con una barrera. Ya les voy a decir cuáles son las barreras de la inteligencia espiritual. Entonces, es la capacidad de conectarme con algo más grande, es la capacidad de conectarme con algo que va más allá de la materia, es decir, de mi cuerpo físico y de lo evidente también de esta vida. Tener inteligencia espiritual es la capacidad que tú tienes de darle sentido a cualquier situación de tu vida. Y cuando entonces yo veo que estoy pasando por un momento difícil, no es que lo minimice, ¿cierto? Como, ay, no, es que está triste porque peleó con el novio, está triste porque no pudo ir al cumpleaños de la amiga. No lo vamos a minimizar, porque hay cosas que nos movilizan y está bien. Sin embargo, si yo pongo en contexto a Víctor Frank, y ahorita les pongo un ejemplo de la vida real para que no vean que me voy allá a la Segunda Guerra Mundial. Si yo pongo en contexto la situación de Víctor Frank, es como que yo digo, no me puedo quejar por esto. Necesito encontrarle un sentido a esto que estoy viviendo. Una ruptura amorosa, una quiebra económica, un familiar que fallece, un momento de enfermedad, una relación que no funcionó, un hijo que no llega, lo que sea. Entonces, es la capacidad que tenemos de darle sentido a nuestras vidas. La inteligencia emocional también es ese lugar. Porque entonces cuando estos investigadores hicieron también todo esto, dijeron, bueno, tenemos bases psicológicas y filosóficas, pero a veces la psicología y la filosofía han ganado mucho terreno en lo científico, pero a veces el otro mundo científico y muy racional como que no le cree mucho. Esta gente empezó a hacer investigaciones y encontraron partes de nuestro cerebro de manera evolutiva que están reaccionando cuando nosotros decimos la palabra Dios. O, por ejemplo, en India, con cualquier otra deidad, y hay partes de nuestro cerebro que está asociado al lóbulo temporal, que es como esta partecita de nuestro cerebro, en donde empieza a reaccionar. Entonces, esto de la inteligencia espiritual empezó a coger mucha más fuerza, porque los científicos empezaron a decir, los psicólogos y los neuropsicólogos, miren, es que sí existe. Tenemos una respuesta científica y neurológica a esto que estamos conversando. Entonces, por eso lo pongo como es un lugar etéreo, como que abstracto, pero también es un lugar en nuestro cerebro. Es un lugar, y aquí quiero que lo anotes, que lo registres, que te lo tatúes ahí en tu mente. La inteligencia espiritual es un lugar donde vas a encontrar la fuerza y el sentido para seguir adelante cuando estés viendo que todo está oscuro. La inteligencia espiritual es ese lugar donde vas a encontrar la fuerza y el sentido para seguir avanzando en esos momentos en donde estás viendo todo oscuro. Ahora, un ego por ahí puede estar diciendo, bueno, pero entonces la inteligencia espiritual puede ser como la inteligencia matemática, la lógica matemática, y a mí no me la dieron. A mí no me dieron inteligencia espiritual. ¿Ustedes qué creen? Me gusta leerlos. Que con la inteligencia espiritual se nace, uno ya la trae, la desarrolla. Mis amigas psicólogas que están por acá. O médicos también, se desarrolla, se desarrolla, se desarrolla. Ok. Yo creo que uno la trae y se desarrolla juntas, se trabaja, y quienes vienen con más facilidad. Ok. Yo creo que nace y se hace a través de la experiencia. Ok. Listo, entonces, todos, absolutamente todos, es un don que tenemos, pero lo podemos desarrollar. Ok, entonces, esa inteligencia espiritual
Absolutamente todos los seres humanos nacemos con ese potencial de desarrollar y fortalecer nuestra inteligencia espiritual. Nacemos con ese potencial, todos. A lo largo de nuestra vida, de las creencias, de los lugares donde fuimos creciendo y de lo que fuimos viendo también de cómo nosotros nos enfrentamos o afrontamos los desafíos de la vida en nuestras familias, en nuestras ciudades, en el colegio, vamos fortaleciendo, desarrollando o no esa inteligencia espiritual. Yo estoy en silencio. Aquí me están diciendo que me están escuchando bajito. Porfa, confírmeme. No. ¿Quién está con el nombre de Huawei? Debe ser algo de tu celular. Porque si yo tuviera el micrófono apagado, no me estarían escuchando nada. Ah, bueno, listo. Revisa. Gracias, chicas, por el feedback. Huawei revisa la configuración o subirle el volumen a tu celular o al computador para que puedas mejorar la calidad del audio y puedas escuchar mejor. Entonces, todos nacemos con ese potencial de inteligencia espiritual, sin embargo, podemos nosotros no desarrollarlo a lo largo de la vida. La vida nos va a poner momentos de desafío y nosotros podemos elegir activarla o no activarla. Aquí es donde les voy a contar dos grandes barreras de la inteligencia espiritual. Una de ellas tiene muchos, pero digamos que están como dividida en dos. Una de las barreras de la inteligencia espiritual es quedarnos pegados, quiero que se fijen muy bien en esta palabra, quedarnos pegados como de manera adicta al sufrimiento porque sí. Porque esto de Víctor Frank, ¿sí? De hecho, entonces, bueno, se me olvidó contarles, cuando él sale de estos campos de concentración después de los 4 años, él logra salir, logran liberar a quienes quedaban con vida en ese campo, él empieza a buscar a toda su familia, y es ahí donde se da cuenta que el único que había logrado como ser superviviente de esa catástrofe tan grande era él. Lloró, hizo todo un duelo, sufrió muchísimo, sintió el dolor de sus seres cercanos y de ver el dolor de las otras familias también. Y de ahí entonces, él salió de un campo de concentración en 1945. En 1946, él estaba publicando el libro, que es súper recomendado, chicos, es un libro pequeño, que se llama El hombre en busca del sentido. Y ahí entonces él empieza a explicar todo lo que vivió en los campos de concentración y cómo él logró darle un sentido al sufrimiento, porque él dice, en los niveles en los que él estuvo, lo que él vivió ya ni siquiera fue dolor, fue sufrimiento. Entonces, él logra explicar parte de su vida y toda una teoría que él denominó logoterapia, que luego fue como tuvo una acogida muy grande en la psicología, y es cómo le doy sentido a ese sufrimiento. Es la teoría de encontrarle sentido. Entonces, por eso aquí les pongo, una de las barreras es, yo me puedo quedar pegado al sufrimiento. Aquí en este contexto de la inteligencia espiritual vamos a poder hablar de sufrimiento. Hay otras teorías que dicen el sufrimiento no existe, lo que existe es el dolor, y el sufrimiento ya es como un dolor como en exceso, que tú ya te apegaste al dolor. Pero aquí en este contexto como más existencial es como sí hay momentos de sufrimiento, pero tú puedes elegir si te quedas pegado a ese sufrimiento o no. Entonces, una de las barreras es que yo me quedo pegado a ese sufrimiento, modo como me vuelvo adicta sin darme cuenta al sufrimiento, y por lo tanto me vuelvo adicta al modo víctima. Yo misma me pongo en un callejón sin salida, yo misma me pongo así como maniatada porque es que no tengo opción, sufrimiento al modo víctima y al modo queja. Y ahorita más adelante les voy a hablar algo de como el antídoto para la queja. Ese es el primer grupo de barreras para la inteligencia espiritual. La otra barrera tiene que ver con querer entender la vida, querer entenderla desde la lógica de nuestra mente, que es muy limitada. Entonces, querer intentar entender. Por ejemplo, esta mañana atendí a una chica
que con su esposo quiere tener un bebé, no, ninguno de los dos ha sido papá, y ya han tenido 2 pérdidas, ¿no? Y es como, tenemos un anhelo muy grande y no lo hemos logrado y parecía que era fácil, pero llevamos ya 2 años y 2 pérdidas. Va a traer este ejemplo para decir, ¿qué pasa si yo me quedo tratando de entender por qué Dios, la vida, el universo, mis óvulos, sus espermatozoides no permiten que tengamos bebé? Lo que va a pasar es que nos quedamos igual ahí, estancados. Entonces, la otra barrera de lo espiritual es que tú digas, quiero entender la vida y hasta no encontrar la respuesta correcta, yo no avanzo, yo no paso a la página. Hasta que yo no sepa exactamente por qué esta relación no me funcionó, yo no paso a la página. Y yo no paso a la página es igual a yo sigo conectándome con el sufrimiento, yo no me doy la posibilidad de cambiar, yo no me doy la posibilidad de reponerme, hasta que yo no sepa exactamente por qué ese negocio no se me dio, yo no voy a quedar tranquila, no avanzo. Entonces, esas terminan siendo barreras de la inteligencia espiritual. Es que yo quiero entender desde la mente. Imaginémonos en una situación como esta de Víctor Frank en un campo de concentración, intentando, o por ejemplo, hay otro ser que es maravilloso también, que tiene una película súper linda de la vida de él, que es Mandela, que él aplicó todo esto casi que de Víctor Frank. ¿Cómo hizo para estar tanto tiempo en una cárcel, seguir con su fuego interno del servicio y de querer liberar a una nación, salir de la cárcel por varios años y luego llegar a ser presidente de ese país y cambiar completamente a hacer una revolución súper pacífica? Imaginémonos a estos seres quedándose en yo quiero entender qué fue lo que pasó. Barrera de la inteligencia espiritual. ¿Estamos? Les debía un personaje más reciente. ¿Han escuchado todos acá la historia de Natalia Ponce de León? Dice Lina, es estar en paz, eso es soltar. Ajá, eso es soltar. Ok, bien. Entonces conocemos la historia de Natalia Ponce de León, de colombiana, relativamente pues reciente, por lo menos mucho más reciente que Víctor Franco, que Mandela o que muchos otros seres. Está un día en su casa, timbran en su casa, la llaman a la puerta, ella sale y un hombre le tira ácido, quemándole toda su carita, casi que un porcentaje muy alto de su cuerpo, como un 60 o un 70% de su cuerpo, el rostro, lo que significa para una mujer la cara, pues para un hombre también, pero la mujer también como mucho más. Y entonces imaginémonos, entonces ya conocemos además la historia de ella, no ha pasado un año, ella ha tomado varios años para reponerse, para encontrarle sentido a ese víctima de ese delito, porque gracias a ella lo tipifican ya como un delito. Ella también encontró parte del sentido a su vida gracias a esa situación dolorosa y de sufrimiento. Porque su carita le quedó completamente desfigurada, casi que no puede ni ver y se ha tenido que someter a muchas cirugías. Entonces también traigo como ese ejemplo reciente. Ella podría haberse quedado pegada al sufrimiento. ¿Quién se va a volver a fijar en mí? Ya no voy a volver a salir a la calle, yo quiero estar en depresión, lo cual no significa que ella no haya pasado por eso. La inteligencia espiritual, mis chicos, dicen los angelitos, tampoco significa que tú vas a estar todo el tiempo como en modo pastel. Y por eso les traigo ese ejemplo reciente. Ella ha sacado una fuerza muy grande, pero ha sido un trabajo también de todos los días. Un trabajo de no me quiero quedar en el sufrimiento, no me quiero quedar en pobrecita yo porque a mí, no me quiero quedar, espero a mí ahora quién me va a contratar. No me quiero quedar en por qué a mí, por qué esa persona, porque justo en ese día, porque justo yo no estaba, porque ese día no fue a trabajar, lo que sea. ¿Sí lo vemos? Olga Lucia dice, Ginette Bedoya, uy, poderosa también. Qué mujer tan increíble. Estar en una cárcel haciendo un reportaje de paramilitares en nuestro país. Esa vieja también es una tesa. Todo mi respeto para ella.
es secuestrada, está en la cárcel haciendo periodismo a estos paramilitares y estando allá la secuestran. Y quienes la secuestran, no siendo suficiente con secuestrarla, pues abusan de ella y abusan muchos hombres de ella. ¿Mm? Entonces, ella también ha logrado crear como todo un movimiento alrededor de eso que sucedió. ¿Mm? Entonces, ahí esas son las barreras de la inteligencia espiritual. Quedarme apegado al sufrimiento, a la queja, a la víctima, y quedarme apegadito también, como es que yo quiero entender hasta que yo no entienda, yo no sigo avanzando. ¿Estamos claros con las barreras a la inteligencia espiritual? Para ir avanzando, mis chicos. Es que esto se me paró. Sí, súper, bien. Ahora, vamos a seguir profundizando y entrando como en capitas a la inteligencia espiritual. Desde ese lugar que estamos llamando inteligencia espiritual, podemos hacer 4 cosas. La primera, desde la inteligencia espiritual yo puedo disolver el miedo. Y si yo empiezo a disolver el miedo, esa disolución del miedo me da la posibilidad de avanzar. Si yo me quedo en el miedo me paraliza. ¿Y qué tal que? ¿Y si no funciona? Y entonces, pero es que yo no puedo, es que no tengo plata, es que no tengo a dónde. La inteligencia espiritual es ese lugar donde puedes disolver el miedo y aparece la posibilidad de avanzar. La inteligencia espiritual es ese lugar donde nosotros abrimos el corazón con esperanza. A mí me parece más linda la palabra esperanza que optimismo. No sé, es una cosa ahí como de capricho lingüístico. A mí el optimismo me suena como a las porristas, como sí, a la vida, sí, como, pero la esperanza viene como más de adentro, como que no puedo estar tan eufórica, pero la esperanza viene de acá. La inteligencia espiritual te permite abrirte a la esperanza también. Y cuando yo abro mi corazón a la esperanza, la posibilidad que me da es poder actuar. Miren lo grande que hay acá. Lo contrario, el pesimismo, la negatividad, el yo veo todo oscuro, el yo no puedo, me lleva también a quedarme quieta y entonces yo no actúo. No veo posibilidades para actuar. Un corazón que se abre a la esperanza nos muestra posibilidades para poder actuar. Siempre hay algo que yo pueda hacer. Tercera, la inteligencia espiritual es ese lugar donde yo puedo confiar en la vida. En la vida con mayúscula, diría un maestro mío. En la vida con mayúscula, la vida grande. Confiar en la vida en pequeños detalles. No es que yo confíe en la vida cuando por fin me dan el trabajo. No es que yo confíe en la vida cuando por fin llega bebé que no llega. Es que yo confío en la vida cuando logro vender la casa que no se me ha dado todavía. No, es confiar en la vida en pequeños y cotidianos detalles. ¿Qué posibilidad nos da eso? Sentirnos sostenidos, que no estamos solos. Lo cual no va a significar, porque el ego ahí es cuando entra y dice, es que si estuviéramos sostenidos, guiados y protegidos, a Natalia Ponce de León no le habría pasado eso, a Ginette Bedoya no le habría pasado eso, al señor Víctor Franco Mandela no les habría pasado eso. O a muchas otras personas, hay otra, es una mujer americana, nació en un pueblo pequeñito que se llama, bueno, no me acuerdo el nombre del pueblo, pero nació en Alabama, en un estado allá americano, nació bien y luego con una enfermedad ella empezó no podía ver, no podía escuchar y tampoco podía hablar. Imaginémonos eso, ni veía, ni escuchaba, ni hablaba. Esta mujer terminó yendo a la universidad, terminó escribiendo libros, Helen Keller, y de hecho ya tiene una monedita. Y yo la conocí a ella por una monedita y estaba ella y me llamó muchísimo la atención y yo dije, es la primera mujer que veo en una moneda americana. ¿Quién es esta mujer? Casualmente yo estaba en Gadsden, un estado de Alabama, y ahí conocí la historia de ella. Entonces ella también nació, no veía, no escuchaba, no hablaba y fue a una universidad e hizo un montón de cosas. Entonces, ¿en qué momento, dónde estaba Dios, el universo, si estamos sostenidos y protegidos para que ella naciera así? Es que esa no es la lógica de nuestra alma. ¿Me siguen con esto?
Sí, su biografía es hermosa, Olga Lu. Helen Keller es también súper bonita para leer y es un ejemplo de fuerza. Ella podía también haberse quedado apegada al sufrimiento y a la víctima. No puedo, no veo, no escucho. Pobrecita de mí, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta enfermedad me dio a mí? Pero no. Bien. Y la quinta se trata de la inteligencia espiritual. Es ese lugar donde yo puedo crecer con cada desafío. Y crecer con cada desafío me da la posibilidad de transformarme. Crecer con cada desafío me da la posibilidad de transformarme. Así que ahí vamos viendo los regalos de la inteligencia espiritual. Nos da la posibilidad de avanzar, nos da la posibilidad de tomar acciones concretas, nos da la posibilidad de sentirnos sostenidos y nos da la posibilidad de transformarnos. ¿Bien? ¿Qué más nos da la inteligencia espiritual? Nos da un estado de aceptación de lo que hay. Y cuando yo entro en el estado de aceptación de lo que hay, llega la paz. Una paz grande, una paz que invade todo. Una paz que me permite accionar, encontrar posibilidades a futuro, sentirme sostenida y transformarme. Entonces miren que la puerta de entrada es esa aceptación. Si yo estoy viviendo una situación, dicen los angelitos, si tú hoy estás viviendo una situación que para ti es muy difícil y que realmente y humanamente hoy no puedes cambiar, la última y la única y la más sana y más elevada decisión que puedes tomar es aceptarla. Y para eso entonces me quiero referir a estos tres ejemplos. Víctor Frank tenía la posibilidad de pelear, luchar y resistirse a lo que estaba experimentando. Y de ser así seguramente, el Señor habría quedado muerto y no habría contado la historia. Y no habría dejado una huella tan grande. El Señor vivió mucho tiempo después de haber salido del campo de concentración, falleció cuando tenía 92 años y siguió trabajando y haciendo mucho por la humanidad también. Natalia Ponce podría verse también como yo me resisto y no es que no haya pasado por ahí, pasó por ahí, pero no se quedó ahí, que esa es la diferencia. ¿Qué diferenció a las personas que lograron sobreponerse de las que no se quedaron ahí atrapadas? Entonces, si estás viviendo una situación que para ti realmente es muy difícil cambiarla, aceptación. Si yo veo que sí tengo el chance de cambiar, pues empiezo de a poco a tomar acción y me muevo hacia ese otro lugar. Pero si en este momento no tengo chance, acepto. Y ahí aparece la paz. Eso que nos da, ese estado de paz que nos da la inteligencia espiritual, conecta con otra. Nos da un estado de apertura que nos permite sostener cualquier emoción que mi yo humano cree que no va a poder sobrellevar. Entonces, miremos, nosotros no conocemos, pero ni la mitad, chicos, no conocemos, tú, yo, no conocemos la mitad de la intensidad emocional o la cantidad de emociones que estos seres han podido sentir. Y muchos otros seres en la historia, por lo menos de nuestro país. Mujeres víctimas del conflicto armado, mujeres que han vivido unas situaciones tremendamente difíciles y luego se levantan, no como si nada hubiera pasado, no sonriendo todo el tiempo, sino haciendo todo su proceso de sanación, y se levantan y montan fundaciones y ayudan a otras mujeres y se terminan preparando y terminan siendo, pues que Dios los proteja y los siga protegiendo porque nuestros países son tremendamente valiosos y pues ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Como estos líderes sociales. Nos da la capacidad de sostener unas emociones muy intensas. Nosotros todavía no hemos probado nada de lo que estas personas han probado, pero la inteligencia espiritual nos permite sostenerlas. ¿Por qué? ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué desde la inteligencia espiritual podemos sostener ese nivel tan grande de emociones, de frustración, de impotencia, de rabia, como de dolor intenso? ¿Por qué los podríamos sostener? Ok, Lini, porque activo mi observador interno y desde ahí puedo ver, bien,
Y cuando mi observador interno está activado, ¿qué pasa? Cuando mi observador interno está activado, ¿qué pasa? Acepto, sano, porque está más allá. ¿Ok? Ok, entonces cuando activo mi observador interno y veo más allá, ahí está incluido, estoy empezando a aceptar, no me engancho. Mi observador interno me permite ver la emoción, reconocerla, es lo que estoy sintiendo, pero no me engancho. ¿Mm? No me engancho. Es inevitable pensar cuál es el sentido. Esperen que se me perdió un comentario. Es inevitable pensar cuál es el sentido de tener estas experiencias, porque no podemos tenerla desde el principio. ¿Cómo así tener la experiencia desde el principio? ¿Cuál es el propósito de esperar siglos y siglos para llegar a este punto donde todos tenemos inteligencia espiritual y emocional? Ok, pues más que un propósito, Cami, es que nosotros no estamos preparados igual. Y la Tierra empezó un proceso de evolución desde hace muchísimos años, desde el día 1. Y nosotros venimos formando parte de ese proceso de evolución. Así que hace 2000 años atrás, hablar de un computador era imposible. ¿Por qué? Pues porque no estábamos preparados. Porque no estábamos viviendo eso. Hace muchos, miles de años atrás, no era necesario hablar de cambio climático. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no habíamos evolucionado tanto a nivel de consumo al punto al cual hemos llegado hoy y podemos ya ver los problemas que tenemos de cambio climático. Porque nosotros mismos como humanidad hemos estado evolucionando de una forma tan rápida, tan sin propósito, tan sin sentido, que eso obviamente ha hecho que nosotros nos va llegando la actualización en el momento en el que corresponde. Y ni siquiera en el momento que corresponde, porque aun cuando esa inteligencia espiritual ha estado activándose, no todos los seres humanos estamos dispuestos a trabajarla. Porque hay alguna parte importante también que hace el ego, y es como yo me quiero seguir quejando. Espérenme que se me van pasando sus comentarios. Yo me quiero seguir quejando. Es mucho más fácil y ya está comprobado. Es mucho más fácil quejarnos y llenarnos de un montón de excusas y razones y justificaciones para no transformarnos, para no cumplir nuestros sueños. Bien. Entonces, ya nos queda como una partecita pequeña. Claramente no vamos a terminar a las 8:30, así que de entrada les voy a decir que vamos a tomarnos un poco más de tiempo. Espero no interrumpir alguna actividad que tuvieran ya después. En caso tal, si alguno necesita salir porque de verdad yo tenía otra cosa y Sandra dijo que era hasta las 8:30 y demás, la sesión está quedando grabada y yo se la podría luego enviar para que la pudiera hacer. Si todos igual terminamos, hasta el final, maravilloso. ¿Listo? Entonces, bien, vamos a hablar de las bases, seguimos profundizando, entonces ya vimos que la inteligencia espiritual que activa y cuáles siguen siendo las bases de esta inteligencia espiritual. Estas tres también son bien bonitas. Uno, quiero que se imaginen que la inteligencia espiritual es como una mesita y tiene estas tres paticas, es lo que lo sostiene. Uno, entregarnos a la experiencia. Yo me entrego a la experiencia, a la que sea que la vida me esté enfrentando. Me entrego a la experiencia. Ahí ya va con tintes de aceptación. Confiando en que yo tengo la capacidad para hacerme cargo de cualquier dolor que pueda sentir. Me entrego a esa experiencia. La segunda, apertura a la otra patita es apertura a la transformación. ¿Qué significa apertura a la transformación? Confiar, creer en la capacidad ilimitada e infinita que tú tienes de transformarte. Es tu capacidad de crecer internamente,
Es decir, la capacidad que yo tengo de crecer es ilimitada. El ego ahí hace un trabajo muy grande, porque el ego nos hace creer que tú no tienes nada que cambiar. Si tú no robas, si tú no matas, si tú eres chévere, si tú eres querida, si tú meditas, si tú haces yoga, si tú eres tan buena gente, no tienes nada que cambiar. Lo cierto es que nosotros llevamos ya mucho tiempo evolucionando y tenemos un potencial de transformación grande e ilimitado. Apertura de transformación también tiene que ver con cambiar de manera consciente mis pensamientos. Y mis pensamientos tienen que ver con cómo estoy yo interpretando la vida. Si yo sigo interpretando la vida de la siguiente manera, cada relación que no me funcione es porque yo tengo un problema y todos los hombres terminan siendo los malos porque los hombres no quieren compromiso, esa forma de ver la vida es la que me está ocasionando el problema. No es el chico que se está yendo, no es la situación que se está acabando. ¿Mm? Si tú estás teniendo un desafío con una situación puntual en tu vida, es que estoy teniendo ansiedad. Hace un par de semanas tuvimos un live sobre ansiedad, inquietud, trastornos de ansiedad, ataques de pánico. No es una situación puntual, son muchas alrededor que te están diciendo, hay algo que hay muchas cositas, no una sola cosa, que necesitan ser modificadas. Y ahí parte la forma en la que yo estoy viendo la vida. Entonces, entrega la experiencia, apertura a la transformación y la otra, apertura de mente. Apertura de mente, ¿qué significa? Estas personas que lograron sobreponerse con la inteligencia espiritual, vieron más allá de lo evidente. No se quedaron con, estoy en un campo de concentración. No se quedaron con, pusieron un ácido en mi cara. No se quedaron con, yo nací sin poder ver y escuchar. Vieron más allá. Se permitieron abrir su mente y ver o interpretar la situación de una manera diferente. Es la misma invitación que nosotros tenemos ahora. Es tener una comprensión más grande de la vida. No quedarnos en lo chiquitito, sino en lo grande. Ahora, entonces, esa base es la de entrega a la experiencia, apertura a la transformación y apertura en mente, son las que nos permiten como darle estabilidad a esta inteligencia emocional. ¿Bien? Vamos a cerrar entonces con esto. Cómo activo y sostengo mi inteligencia emocional. Ya vimos el recorrido, ya vimos las bases, ya vimos de dónde viene, ya vimos más o menos cómo funciona, qué me permite, qué gano con ella, cuáles son los regalos. Ahora es, ok, ¿cómo la activo y la sostengo? Esa palabra sostener es clave. Esto no es que tú la activas y ya te quedó por siempre y para siempre. No, tú la activas y luego tienes que cuidarla, sostenerla. Es como una semillita. Tú siembras la semillita, pero no es que al otro día va a salir el árbol gigantesco. Tú siembras la semillita y luego la cuidas, la cultivas, la riegas, la abonas, estás pendiente de ella y ahí la estamos cultivando, sosteniendo. Son 4. La primera, encuentra lo sagrado de tu vida en actividades diarias y cotidianas. Encuentra lo sagrado en tu día a día. ¿Qué es lo sagrado? Eso grande. Eso que pareciera, eso grande, que solamente es grande si tú le prestas atención. Bañarte, poder caminar, poder tomarte tu té, un café, el jugo, poder hablar con tu familia. Necesitamos encontrar en lo cotidiano lo sagrado. Entonces, por ejemplo, si Víctor Frank se levantaba cada mañana, si es que podía dormir claramente y abría sus ojos y veía ese horror de situación y sabía que en ese día no sabía si iba a pasar, que finalmente lo iban a matar o no, ¿cierto? Él decidía encontrar cosas en medio de eso difícil, lo sagrado. Entonces, él encontraba una planta en medio de ese campo de concentración difícil. A él le daba sentido de ese día, un día a la vez, regar esa planta, ver la belleza de esa planta. ¿Me siguen? Encontrar lo sagrado en tu vida en actividades diarias. Incluir
la contemplación en tu día. ¿Qué significa la contemplación? Es como cuando tú te quedas ahí observando algo y disfrutas la presencia de algo que está delante de ti. Entonces, ¿qué podemos contemplar? Empieza a identificar lo que te gustaría contemplar en tu vida, en lo cotidiano. No se vale que las personas me digan, que estamos acá en Bogotá, yo quiero contemplar la puesta de sol en Cartagena. No, es algo que tengamos en lo cotidiano, aquí cerquita. Entonces puedes contemplar el amanecer en el lugar en el que estás. Puedes contemplar el atardecer en el lugar en el que estás. Puedes contemplar los ojos de las personas con las que tú vives. Si tienen niños chiquiticos, pueden contemplar a su bebé dormido. Puedes contemplar la comida que tú o que otras personas han preparado para ti. Puedes contemplar el mercado que está llegando a tu casa y puedes ver y decir por cuántas manos pasaron para que esto llegara acá, cuántas personas trabajando para que esto llegara acá, los gatos, la matita, ok, bien. Regar las plantas, cambiarlas. Esta semana hice yo un traslado de plantas. Una la pasé a la otra porque hubo una que se murió, entonces la tuve que sacar y ahí fue un momento como de 45 minutos súper sabroso, contemplando eso. Flores, cielo, plantas, comida. Empieza a sostener el hábito de contemplar tus manos, contemplar tu cuerpo. Bien. Tercero, hacerte amigo de la indagación para poder ver más allá, pero no de la indagación desde el por qué a mí, sino la indagación desde el qué puedo yo aprender, a qué me estoy resistiendo, qué no quiero soltar, a qué yo le tengo miedo, por qué me quiero seguir, para qué me quiero seguir quejando, qué gano si me sigo quejando, qué gano o qué evito si yo sigo conectándome con el sufrimiento, qué gano o qué evito si yo sigo culpando a esta persona, qué gano o qué evito si yo sigo sin tomar acción. Es hacerte amiga de las preguntas y de la indagación. Me gusta contemplar las montañas que rodean Bogotá. Bueno, las que se ven desde mi ventana, lindo, las montañas tienen una energía súper bonita, súper caro. Entonces, por ejemplo, eso, que empiecen ustedes a identificar qué les gusta contemplar. Y la cuarta, buscar experiencias que eleven el ser. ¿Qué experiencias elevan el ser? Yo les traje algunas. Por supuesto, la meditación, ahorita lo vamos a hacer. El servicio a otros. A nosotros nos eleva el servicio a otros. Muchas veces lo que estas personas han logrado hacer para sobreponerse a muchas situaciones, en alguna parte de su historia está que ayudaron a otros. Entonces, la persona que está en el campo de concentración y elige darle ánimo a otra persona, le dan comida una sola vez al día y había una persona que tenía mucha hambre y le da su pan al otro. Un servicio a otro, servicio desinteresado a otras personas. La música también nos ayuda y eleva nuestro ser. Casi las artes, casi que después de la Segunda Guerra Mundial y de estos momentos difíciles, todo lo que tiene que ver con las artes, el cine, la música, la televisión, la danza, el teatro, terminaron siendo aliados muy grandes para la reconstrucción emocional de todas las heridas que quedaron. Entonces, ir un rato a cine o ir un rato a teatro y reírnos en ese momento iba aliviando el corazón. Entonces, empieza a explorar también qué formas de arte a ti te gustan. Cuadros, lectura, poemas y empezar a conectarnos con eso también. La gratitud, por supuesto, es un hábito que nos ayuda y nos eleva al ser, pero ya sabemos que gratitud no es, ay, es que yo soy muy agradecida, yo digo gracias Dios por esto. No, si tú estás agradeciendo o dando gracias y no estás disfrutando eso por lo cual estás agradeciendo, esa palabra se la llevó el viento. Porque la gratitud de verdad de adentro nos sube la energía un montón, nos expande. Dice Mónica, ver a mi hija durmiendo, bailar. Perfecto, súper. Experiencias que elevan también el ser, la lectura, que estaría dentro de las artes, lecturas que me edifiquen, lecturas que me nutran, lecturas que eleven mi espíritu.
La biografía de estas personas, por ejemplo, son biografías que elevan el ser, como que nos rompen la mente y nos dicen, mira, te estás ahogando en un vaso con agua, expándete, hay infinitas posibilidades, esa también. Y parecida como al servicio a otros está algo que eleva nuestro ser, es entrar en conexión con otras personas. Lo que hizo la diferencia entre estas personas que lograron sobrevivir, que son supervivientes a situaciones difíciles, es que en algún momento de su camino empezaron a conectar genuinamente con otras personas. Es decir, no hicieron su trabajo solo, se dejaron ayudar, se mostraron vulnerables también, levantaron la mano, pidieron ayuda y luego eso lo fueron replicando en otras personas. Yo te ayudo, yo te escucho, conectamos con otras personas emocionalmente, darle tiempo a otros, prestarnos atención, mirarnos a los ojos, no juzgarnos, eleva profundamente nuestro ser. ¿Mm? Dice, es el tercero, el de indagar. Ese es como hacerte amigo de las preguntas, hacerte amigo de indagar cuando llegue una situación a tu vida y la mente o el ego quiera quedarse en, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? Hacernos amigos de las preguntas me permite empezar a autoconocerme. ¿Qué de esto que estoy viviendo exactamente qué me duele? ¿Por qué realmente yo estoy sintiendo esto? No desde el juicio, sino desde quiero saber más de mí, quiero conocer más de mí. Ese querer indagar en ti te va a permitir conectar contigo y esa autoobservación es una de las características de la inteligencia espiritual. ¿Mm? Me cuenta si queda un poquito más claro. Y con esas experiencias elevadoras del ser, terminamos. Muy bien. Cuéntenme cómo están con esta información que han estado recibiendo. ¿En qué están para pasar a la meditación? Dice, todo se conecta. Ok. Me encantó. Ok, Aida, súper. Como anillo al dedo, dice Rocío. Muy claro. Ok. Muy bien. Tan bonita, me siento como descubriendo el oro. Ok, tan bella. Súper. La conclusión con la que vamos a cerrar esta parte para poder ir a la meditación y hacer el trabajo energético tiene que ver con lo siguiente. Nosotros somos los responsables de darle un sentido a la vida que tenemos. ¿Cuál es el sentido de que yo esté viva? Y esto no tiene que ver, el sentido de que yo esté viva es que voy a salvar el planeta, que voy a salvar las ballenas, que voy a salvar al mundo con la terapia, no. Y además es un sentido diario. ¿Cuál es el sentido de que yo esté viva? Y eso va a estar conectado con los otros. El sentido de que yo esté acá, viva, tiene que ver con los otros, con los que me rodean también. Si yo estoy responsable de mi existencia y si seguimos aferraditos a esta inteligencia espiritual y sé que si tú estás aquí en este espacio es porque tu alma vibra y algo en ti también ya ha tocado las fibras de la inteligencia espiritual, es porque necesitamos encontrarle sentido a las situaciones difíciles, pero se lo encuentras tú. A esa situación económica difícil, tú le puedes encontrar sentido. En el caso de mi familia, algunos saben porque se los compartí en una actividad grupal, en el sentido de mi familia, una tía que está en proceso terminal de cáncer y está como a 4 semanas, por mucho un mes, es poderle encontrar sentido a la experiencia de la muerte en este contexto que estamos viviendo. Pero el sentido no me lo da la situación, el sentido no me lo da mi tía, el sentido no me lo da el grupo de personas con las que estamos. Cada uno le va a dar un sentido diferente. El sentido que a mí me llega con esto que le está pasando a mi tía, que fue el mismo sentido que yo estoy eligiendo darle cuando el año pasado perdí a una amiga en las mismas circunstancias, es
que la vida efectivamente sí es un milagro. Y como dice un maestro budista, me prometo disfrutar cada segundo de mi vida, porque no sé hasta cuándo vaya a estar, porque se me olvida que esto es pasajero. Y como se me olvida que esto es pasajero, me ahogo en un vaso de agua. Entonces yo le doy sentido a esta situación difícil por la que estamos viviendo. Tú eres el único que le puede dar sentido bonito, lindo, bello, en medio de lo doloroso, sí. Tú eres el único que le puede dar sentido a eso que estás viviendo, incómodo, triste, doloroso. ¿Mm? Cuéntenme si estamos listos para arrancar en la meditación. El velo se ha quitado para aplicar y seguir pensando. Pero por supuesto, Alejandra, así es, para aplicar todo esto. Muy claro, ojalá desde niños nos enseñaran estas cosas. Va a llegar un punto, aquí se me perdió quién dijo el de que nos enseñaran estas cosas. Es que los comentarios se me corren. Va a llegar un punto en el que, ve, se me perdió el comentario, quería leerlo. Va a llegar un punto en la educación en que la materia de inteligencia emocional o inteligencia espiritual sí o sí va a estar. Sí o sí va a estar. Ya la pandemia en sí está activando las alarmas. Nos estábamos dando cuenta que teníamos egos como estructuras internas psicológicas súper débiles, que necesitamos tener el control, que estamos como una neurosis súper distraídos de la vida. Y por eso a muchas personas esto del encierro, que básicamente más allá del encierro es la conexión conmigo misma, estar en mi casa, conocerme, verme, les ha pegado súper duro. Así que va a llegar un momento, así como en España ya está pasando, que cuando ven tu hoja de vida, te preguntan, ya no te preguntan cuánta experiencia tienes porque ya están viendo ahí lo que pusiste. En España algunas empresas o varias ya empezaron a preguntarte, ¿cuándo fue tu último retiro de trabajo personal? ¿Cuánto tiempo llevas en tu proceso o si has estado en proceso de terapia? ¿Meditas? Y si claramente tú dices, no he ido a un retiro en los últimos 5 años, tampoco medito y tampoco llevo proceso en terapia, puede ser una lumbrera en las otras inteligencias múltiples, pero la empresa no te va a contratar. ¿Mm? Allá hay colegios que están trabajando ese tema, pero se aplicándolo en el académico. Ajá. Entonces va a llegar un momento en que esto sí o sí va a empezar a moverse. El mindfulness no es actual, eso lleva mucho tiempo, lo llevan aplicando los monjes tibetanos y el budismo moderno. ¿Mm? Eso no realmente no es nuevo. Hasta ahorita nosotros y la humanidad está más receptiva y abierta a eso. Y las empresas ya le abrieron la puerta al mindfulness. Y después de esto, muchas empresas van a tener que empezar a incorporar espacios de mindfulness y de cosas psicosociales a las empresas por el nivel de estrés que están cargando las personas. La meditación también se podría aplicar en los colegios. Sí, muchos colegios, no todos, pero sí están aplicando temas de mindfulness, de meditación, de gestión emocional y demás. ¿Mm? Listo. A mí me encanta todo esto. Ok, yo hago meditación con mis alumnas una vez a la semana. Súper, lindo. Y con niños chiquiticos también, como que están haciendo un trabajo súper, súper lindo. Pues vamos a meditar, mis chicos. Les voy a pedir que se pongan cómodos. Y aquí viene la parte entonces de, se van a recostar, van a poner su cabecita sobre el cojín y van a ponerse la mantita encima. Eso. Dale, Cami. Linda noche. Yo te la mando. Bien. Te vas a poner cómodo. Vas a cubrirte con esa mantita
Vas a cerrar suavemente tus ojos. Y vas a empezar a tomar respiraciones profundas. Inhalas profundo, exhalas. Con esa respiración vas a dejar que todo tu cuerpo se vaya soltando y relajando. Vas a ir soltando completamente tu cuerpo. Deja que el peso del cuerpo caiga sobre la tierra, sobre el sillón, sobre el tapete, sobre el mat en el que estás. Siente la manta que está sobre ti. Y con esa sensación de cuidado, que es lo que está representando esa mantita, te vas entregando a esta experiencia de vida. Te vas entregando a esta experiencia de vida. Vamos a recordar la presencia de nuestros ángeles guardianes, de nuestros ángeles guías, estos seres que fueron dados para ayudarnos a activar nuestra inteligencia espiritual. Estos seres de luz que nos permiten comprender que puede haber belleza y transformación en medio del caos, del dolor o del sufrimiento. Son estos seres de luz los que nos permiten conectar con la esperanza, con la fuerza para actuar, con el conectar con otros, con el contemplar pequeñas cosas de nuestro día a día para conectar con algo más grande. Así que en este momento vas a sentir que alrededor de ti tus ángeles y arcángeles forman un círculo. Un círculo de luz multicolor. Si puedes imaginarte esa luz multicolor, está perfecto. Si no, está perfecto también. Ahí estás. Le pedimos en este momento al Arcángel Miguel que abrace nuestros egos y que no interfiera en este proceso energético. Tu alma sabe cómo hacerlo. Si aparece el pensamiento de no sé si lo estoy haciendo bien, yo no me estoy imaginando nada, entrega ese pensamiento al Arcángel Miguel. Tu alma sí sabe cómo hacerlo. Inhalas profundo, exhalas. Y estando rodeados de nuestros ángeles guardianes, en esa posición en la que está nuestro cuerpo, con las piernas estiradas, piernas sin cruzar, los bracitos a los lados. Vamos a decir a nuestros ángeles guardianes y arcángeles, vamos a manifestar el deseo de querer activar nuestra inteligencia espiritual, recordarla, reconocerla. Y Arcángel Metatrón, que nos acompaña también en este proceso, nos dice, escucha el llamado de tu alma a conectarte con tu inteligencia espiritual. Escucha el llamado de tu alma, que es el que te ha traído hoy aquí a este espacio para conectar con tu inteligencia espiritual.
esa que te recuerda que estás conectado a algo más grande, que es Dios mismo, que es el universo, que es la vida. Así que en este momento quiero que observes una perlita de luz que está justo en medio de tu cabeza. Imagina, justo en medio de tu cabeza, en el interior de tu cabeza. Es un puntico de luz. Vamos a llamar a ese puntico de luz, vamos a llamarlo glándula pineal. Glándula pineal. Es esa parte de tu ser que te permite conectar con tu esencia espiritual, con tu esencia energética. Esa que constituye tu experiencia espiritual aquí en la tierra. Solo necesitas imaginarla. Visualiza que esa perlita de luz, del tamaño de una semilla de limón, de una semilla de mandarina, se enciende como cuando enciendes un bombillo e ilumina completamente tu cerebro. Inhalas profundo, exhalas. Y vamos a manifestar la siguiente intención. Vas a decirle a tus células, a la memoria de tus células, a tu ADN espiritual, a tu ADN energético, que quieres recordar la fuerza divina que habita en ti. Quiero recordar la fuerza que habita en mí para transformar cualquier situación. Quiero recordar la fuerza, la confianza que habita en mí para disolver cualquier miedo. Quiero recordar mi esencia energética y espiritual. Quiero recordar que soy más que un cuerpo físico. Quiero recordar que soy más que mis pensamientos. Quiero recordar que soy más que las experiencias que he tenido en mi vida. Y dile en este momento a cada una de tus células que quieres volver a recordar tu esencia espiritual. Y simplemente mandas ese pedido y disfrutas este momento. Y tus células empiezan a recordar lo que necesiten recordar. Y estás allí disfrutando de este momento. Contempla tu propia existencia en este momento.
Contempla tu existencia. Contempla tu estar vivo. Inhalas profundo, exhalas, contempla. Contempla tu respiración. Contempla tu respiración. Y en este momento en el que estás contemplando tu respiración, recordando quién eres tú realmente, a ese círculo de ángeles que te rodean, vas a empezar a entregarles a modo de listado, como si estuvieras sacando uno a uno tus miedos, esos que en este momento sientes y ves que te están paralizando. Entrégale esos temores, estos dolores, esas inseguridades. Y observa cómo tus ángeles alrededor de ti lo van recogiendo, los van recibiendo. Inhalas, exhalas, entregando esos miedos. Entrégale esos temores a tus angelitos, aquí y ahora en este momento. Quiero que tomes respiraciones profundas y sientas que quedas liviano, liberado con estos miedos que estás entregando. Vas quedando libre, ligero. Y ahora vas a empezar a preguntarte a ti mismo, ¿cómo serías si eligieras transformarte a través de la situación actual que estás viviendo? La que traigas a este momento, la que te llegue. ¿Cómo sería si yo eligiera transformarme a través de esto que estoy viviendo? ¿Cómo sería si eligieras transformarte a través de esta situación que estás viviendo? Y deja que una mente expandida, que la conexión con el ser infinito que eres, más allá del cuerpo, más allá de la mente, más allá de las emociones, te muestre de qué forma y cuánto podrías transformarte.
¿En quién podría transformarse cada uno de nosotros si el miedo no estuviera presente todo el tiempo? ¿En quién podría transformarse Natalia, Carolina, Felipe, Luisa, Aida, Jairo, si se entregara a la situación que están viviendo? ¿De qué manera se transformaría Catalina, Paula, Rocío, Zulma, Joana, Ana Milena, Lina, si eligiera confiar más en sí mismas? ¿De qué manera se transformaría? ¿En quién se convertiría Claudia, Zulma, Carol, Erika, Juvenis, Marixa, Sandra? Si empezaran a encontrarle belleza cotidiana a la vida. ¿De qué manera se transformaría Mónica, Juliet, Eliana, Isaac, Milena? Si eligieran ver la belleza de la vida a través de ellos mismos. ¿En quién se transformaría Olga Lucía, Zuli, Daniela, Scarlett, Juliet? ¿En quién se transformaría? Si dejáramos el pasado atrás. Inhalas profundo, exhalas. Y empieza a disfrutar de esa sensación que tu mente empieza a poner con esas imágenes de en quién te convertirías. Dicen los angelitos, este es el momento para empezar a ver que lo que parece imposible se vuelve posible. Porque en este momento empiezas a darle sentido a esa situación difícil que viviste o que estás viviendo. Aquí le pedimos a tus ángeles guardianes, a tu propia alma, que te inspiren para que puedas empezar a encontrar el sentido a esas situaciones difíciles, dolorosas que has vivido.
o las que estás viviendo actualmente. Y en este momento los angelitos nos piden que pongamos en mente un lugar, un campo fértil, con un amanecer hermoso, aire fresco. Y empiezas a ver un cultivo de flores. Y todas están en botón. Y por donde tú vas pasando por esos surcos, las flores empiezan a abrirse, empiezan a florecer. Cada botón empieza a abrirse y a florecer. Y siente que al estar caminando ahí, en ese cultivo de flores, tú estás floreciendo con ellas. Puedes volver a florecer, sin importar lo que hayas vivido o lo que estés viviendo. Y vas caminando por ese lugar, abriendo tu corazón, abriéndote a la belleza de la vida. Que lo difícil de la vida no le quite lo bonita. Que lo absurda que puede ser la vida en algunos momentos no le quite lo bonita que es, la belleza que hay en ella. Así que siente que vas floreciendo, empieza a identificar en qué áreas de tu vida necesitas volver a florecer, volver a abrirte, volver a confiar, volver a reír, volver a disfrutar, volver a relajarte, volver a estar en calma. Y contempla ese florecer tuyo. Y disfrutas esta sensación. Y lentamente vas volviendo nuevamente a este espacio. Vas sintiendo tu cuerpo físico. Y volviendo nuevamente a este espacio, haces conciencia de toda la luz, de toda la energía de activación de inteligencia espiritual que hemos logrado entre todos. Inhalas profundo, exhalas y al exhalar lleva toda esa energía a esa área de tu vida que pusiste al inicio, como foco, como objetivo. Inhalas profundo, exhalas y vas a llevar toda esta energía, esta activación de inteligencia espiritual al lugar donde tú vives, a tu casa, a las personas con las que tú vives. Llena todo ese espacio de inteligencia espiritual, de esa capacidad de ver más allá. Y empezamos a través del aire y de la exhalación a compartir esa energía. Y expándela por tu trabajo, con tus compañeros, con tus familiares, amigos, conocidos, no tan conocidos, vecinos. Que todos vayamos recordando la capacidad divina que tenemos de sobreponernos, de conectar con algo más grande,
de transformarnos a través de los desafíos. Y se va moviendo a través del aire, por toda la ciudad. Visualizamos a toda nuestra familia rodeada con esta luz, amigos, clínicas, a todos los médicos, a todo el equipo médico, las personas de seguridad, las personas de servicios generales, enfermeros, médicos, cirujanos, a los pacientes. Llevamos toda esta luz a las cárceles, a los que están inocentes y a los que están asumiendo la consecuencia de algo también, a los centros de adopción, a los hogares geriátricos. Vamos expandiendo toda esta energía de inteligencia espiritual por todo nuestro país. Visualizamos al presidente, a los gobernadores, a los alcaldes conectados a esta inteligencia. Y empezamos a expandirlo por todos los demás países. Venezuela, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil, México, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, y empieza a expandirse, y vamos activando la inteligencia espiritual en todos los seres humanos, y se expande y llega a Europa, África, Asia, y se va expandiendo a Australia, hasta que vemos todo el planeta Tierra como ser, activando su propia inteligencia espiritual, el corazón de la Tierra, activando su propia inteligencia espiritual. Y pedimos la asistencia al arcángel Metatrón, a los querubines, tronos, potestades, virtudes, para que nos asistan en este proceso de despertar espiritual, en esta actualización de conciencia en la que estamos todos, que nos permitan recordar esta inteligencia espiritual que todos ya tenemos, activarla y sostenerla. Damos infinitas gracias a nuestros ángeles guardianes que permiten que nos encontremos en este espacio, al arcángel Miguel que permite que la tecnología esté al alcance de nosotros y podamos conectarnos a través de este espacio. Inhalamos profundo, exhalamos. Vas sintiendo tu cuerpo, vas moviendo lentamente los dedos de las manos, de los pies. Manifestamos la intención de cerrar este espacio de meditación grupal. Vas a frotar tus manos y frotando tus manos, si hay alguna parte de tu cuerpo que te ha estado doliendo, vas a poner tus manitas sobre esa parte de tu cuerpo. Si no, puedes poner tus manos suavemente sobre tus ojos y recibir esa energía sanadora para que se movilice a lo largo de tu campo de energía. Y manifestamos este espacio en completa gratitud. Lentamente te vas incorporando a este espacio. Lentamente vas llegando.
Y lentamente nos vamos incorporando